Advertencia: este programa contiene lenguaje explícito y contenido gráfico que puede afectar la sensibilidad de algunas personas. No es apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Mi gente, buenas noches, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un capítulo más de La Hora Muerta. Hoy traemos un tema de unas mujeres que aterrorizaron la Ciudad de México, sus alrededores, haciendo cosas barbáricas, maltratando y lastimando a muchas más mujeres. Quédense un rato más con nosotros y conozcan el miedo. Esto es La Hora Muerta. Mi gente, muy buenas noches. Sean bienvenidos a La Hora Muerta. Agradecido mucho con ustedes porque nos siguen viendo, porque nos siguen dando la oportunidad de entrar en sus mentes, de entrar en su corazón. Y pues bueno, hoy tengo un invitado muy especial, un invitado que se dedica también a la comedia, que le ha costado demasiado trabajo entender que el miedo también existe. Hoy quisimos jugar con su mente dándole un tema que en verdad es perturbador para cualquier persona, por el sadismo, por la ira con la que estas mujeres maltrataban a sus iguales. Hoy les traemos un tema llamado Las Poquianchis y les quiero presentar a mi invitado de esta noche, el señor Meme Prado. Señorón, un gusto estar el día de hoy aquí con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a la gente. Pues bueno, vámonos con una nota para darle como que un pre a lo que tú nos vas a presentar hoy. Perfecto. ¿Vale? Ok. Mi gente, vámonos con la nota. Dentro de las historias de terror que cuentan los mexicanos, destaca la de Las Poquianchis, 4 hermanas que han inspirado libros, películas y teorías de conspiración debido a sus actos macabros realizados en la época de los 60s. Las Poquianchis son catalogadas como las asesinas más infames de Latinoamérica y las más prolíficas de México, acusadas de asesinatos, brujería y de ser proxenetas. También conocidas como las hermanas Valenzuela, se les conoció también por dedicarse al satanismo, brujería y canibalismo. Sin embargo, esto solamente fue manipulación por parte de la prensa. María de Jesús, María del Carmen, María Luisa y Delfina eran dueñas de 2 bares en donde manejaban una red de secuestro y prostitución. Se relacionaron con las autoridades corruptas a fin de continuar con el negocio. Comenzaron a trabajar con grupos de secuestradores en todo México para reclutar a niñas de entre 2 y 15 años de edad, con la promesa de brindarles un buen trabajo. Sin embargo, eran destinadas a la explotación sexual y directo a una muerte segura. En los burdeles eran violadas, golpeadas y torturadas psicológicamente, obligándolas a trabajar. Cuenta la leyenda que al cumplir los 25, las mujeres eran asesinadas y las que lograban sobrevivir se convertían en cómplices de su trata de blancas. Ellas a su vez ayudaban con el asesinato de las jóvenes inservibles, así como de realizar abortos a las que resultaran embarazadas. Por si eso no fuera poco, daban muerte a los niños que sí lograban nacer con vida. Las Poquianchis fueron detenidas luego de que en 1964 una de sus víctimas lograra escapar, contando todos los actos atroces a las autoridades. Dado que los oficiales que las protegían fueron removidos con el cambio de gobierno, su detención se llevó a cabo. Fueron condenadas a 40 años de prisión, que
que era la pena máxima en ese tiempo. Las autoridades descubrieron a 17 mujeres y niños, sucios, golpeados y desnutridos, además de un macabro cementerio donde se encontraban 90 cuerpos correspondientes a las jóvenes secuestradas y obligadas a trabajar para ellas. Pues mi gente, ya empezaron a ver un poco de la historia de estas mujeres, estas hermanas, que al querer acrecentar su imperio de dolor, hicieron y crearon tantos bares, haciendo sociedad con policías, con hombres claves, militares. Y carnal, tú tienes la historia, a ver si nos puedes hablar un poquito más de ello. Así es, para la banda, para que conozca más o menos. Las Poquianchis fue sobre todo en el año de 1945, alrededor de 1900 a 1964, que ellas estuvieron levantando este imperio, como lo llamas, de... ahorita lo comentaba, de que no son tugurios, son tugurios antiguos. Okay. Sí, eran estas casas de placer que tenía... lo manejaban con militares del Porfiriato. Ellos lo manejaban con militares del Porfiriato. Era el que estaba al mando en ese Era entonces. lo que estaba al mando. Las hermanas eran las hermanas González Valenzuela, María de Jesús González Valenzuela, María del Carmen González Valenzuela y María Luisa González Valenzuela, llamada Eva. Okay. ¿Sí? Una de las fuertes es Delfina. Delfina era la principal, era la como que la manda la más. cabeza. Y sí, es raro, pero ellas fueron criadas en un hogar un poco disfuncional, pero católico. Católico, que eran muy católico. apegados al catolicismo. Muy sus católico. padres. Su mamá era muy católica. Pero con eso, su papá sé que era militar. Su papá era oficial militar. Oficial militar, Sí. El cual fue retirado por abuso de poder. Él sufría de lo que viene siendo alcoholismo. Okay. Entonces, eso lo llevaba a un poquito ser prepotente en su autoridad, pero el abuso de poder se notaba, por ejemplo, a sus hijas las ponía a ver las ejecuciones, el tipo de torturas que llevaban a los presos, el colgarlos, el fusilamiento, todo eso, él llevaba a sus hijas y lo Una de sus hijas fue arrestada por 1 año por su padre. Ajá. Al irse con el novio. Sí. Sin casarse. No recuerdo el nombre de quién fue, pero una de las hermanas de Valenzuela las fue arrestada directamente por su papá. Vale. Al papá, por lo que sé, lo destituyen. Él mató a una persona con la cual tenía un problema personal en abuso de poder. Sí, fue como un pleito de cantina, o sea, ni siquiera fue directamente como militar, ni un arresto, ni nada, o sea, fue un pleito de cantina en el cual él abusó del poder y directamente lo asesinó. Entonces, a él ya es destituido directamente de su cargo, que era un oficial del Porfiriato. Entonces, en ese, se puede decir, hogar que tenían ellas, era un poquito disfuncional porque su papá pues era alcohólico, las golpeaba. Nunca habla de algún abuso. No hubo, que yo también por lo que leí, no hubo abuso. No hubo ningún abuso para hacia ellas, simplemente que sí contaban con de que cada vez que alguien era fusilado o había alguna persona que era llevado a la horca, ellas estaban ahí en primera fila para que vieran la ejecución. ¿Tú crees que esto no trastornó la mente de ellas por totalidad? Demasiado, y esto carnal. Cambió su vida. Demasiado. Si lo trasladas, por ejemplo, al tiempo actual, pasó mucho ahora que había la inseguridad. La gente estaba muy alerta y quedó muy traumada al hecho de ver algún carro, alguna camioneta y ya. Ya es perturbador ver aquí. Es más, hay como que dicho de que camioneta malandra. Sí. No la voltees a ver, no te estaciones, no te pares cerca de ella. Ya ves una camioneta grande, vidrios polarizados y fugas. O sea, dices, ya. ni volteo a verla, le doy el paso y Vámonos. no hago nada. Imagínate todo lo que ellas tuvieron que ver para que se hayan trastornado. Pero sin en cambio, siempre se defendieron con el poder de Dios. Sí, o sea, su mamá les inculcaba mucho lo que era el catolicismo. Ellas fueron muy católicas, su mamá era muy devota a este tipo de religión. Y ellas nacieron en El Salto, Jalisco. Te digo, la familia era un poco disfuncional, pero al crecer ellas, ya digamos que emprendiendo su negocio,
En su pequeño En negocio. su pequeño Ok, negocio, ok. emprendiendo su negocio, retoman el negocio pues yo creo que puede ser el más antiguo, ¿no? Es el negocio más antiguo, sí. Sí, el negocio más antiguo. Ellas levantan un burdel llamado La Noche de Jalisco, creo que se llama. La Noche de Jalisco es el primer burdel que abren. Y tuvieron no uno. Ellos abren el primer burdel, que es La Noche de Jalisco. Al ver que el negocio funciona, se distribuyen alrededor de 3 estados. ¿Sí? Sí, se distribuyen. Y con esos 3, estaba hablando de que en cada estado tenían alrededor de 3 o 2 lugares. Cada hermana. Cada tenía hermana, dos. sí. Ajá. Cada hermana se hacía cargo de uno. Pero la onda era cómo ellas... cómo ellas introducían al personal. El personal docente. ¿Ok? Ok. Niñas menores tenían entre 13 y 25 años. Su edad máxima para trabajar era 25 años. Después de ahí, ellas decían que ya eran viejas. Las marcaban como que ya no servían para ese tipo de trabajo. Ok. Hay casos entre lo que leí, en el cual les ofrecían a los papás las rancherías cercanas Sí, sí. de cada de estos burdeles. Le ofrecían una cantidad o un laburo dentro de la empresa. Se habla, es que- se habla también de que eran demandadas por fraude, porque ellas les ofrecían cierta cantidad de tierra o porcentaje de ahí de tierra o ganado Ajá. a cambio de las jóvenes, Ajá. pero no siempre eran cumplidas exactamente al pie del contrato, simplemente pues ellas se seguían quedando con las jóvenes, pero a los padres de ellas no les daban exactamente lo que querían, pero pues sí tenían una buena cantidad, que en aquel entonces estás hablando de lo que te Mucho dieran, dinero, ¿estás mucho de acuerdo? dinero, O sea, te daban 2, 3 reses, para ti era lo Demasiado. máximo. Sí, era demasiado en aquel entonces. Veo que estas mujeres, al pasar de los años, se hablan de más de 100 muertes confirmadas, 90 cuerpos detrás de su último negocio, Ajá. en el cual tienen un panteón. Se habla de que fueron encontrados 90 cuerpos en la parte trasera del burdel. Ajá. Sí, lo que era la ranchería que ellos tenían. La última, que La fue el última, último sí, burdel que ellos 90 tuvieron. personas, pero se encuentran más de 150 restos humanos. Ok, en los Porque había cuales- huesos que ya eran pues, Sí, en no, y aquel aparte entonces había bebés. Sí, había Bueno, fetos, no bebés, fetos, perdón. había fetos en descomposición, fue lo que encontraron. Había cuerpos que ya estaban completamente deshechos, ya nada más estaban los huesos. Y había 90 cuerpos que fueron todavía los que se pudieron pues encontrar completos, se podría decir, que eran los que marcaron oficialmente en los periódicos, 90 personas. Un periódico muy famoso en la Ciudad de Demasiado México famoso. le da realce a este acontecimiento. El periódico Alarma Alarma. es el que da la imagen. Da y las primeras fotos las de primeras las fotos de las poquianchis, poquianchis. sí, exactamente. Los da en el día de su arresto, de hecho. Está cuando están los oficiales ahí con ellas. Y están varias fotos de la discusión que tenían con las señoras, que llegaban los padres de las jóvenes, ya aprovechando la conmoción a decir, ahora sí, yo quiero reclamarme. No, mi y hija querían aquí estaba", lincharlas y las porque cuando querían se linchar. enteraron. ¿Vale? Se habla también de que una persona les dijo a ellas, a las poquianchis, este nombre lo reciben por el último dueño del bar, al que le compran el último bar, que Sí, era el poquianchis. el lugar se llamaba así, Poquianchis. Ellos llegan y le ponen, te digo, Noche, ¿cómo se llamaba? Noche Jalisco, algo así le pusieron el nombre. Pero nadie lo reconoció como eso, o sea, todos lo seguían diciendo el Poquianchis, el Poquianchis, Poquianchis. A este nombre se le agrega el que ellas entraran a trabajar y se les da totalmente a ellas el nombre, El nombre, de Poquianchis. es las Y ahí Poquianchis. las conocen como las Poquianchis. Ok. Cuando ellas quieren ganar más dinero, una persona les aconseja hacer un ritual de satanismo en el cual dibujan una estrella de 5 picos con un círculo, en la cual ellas están desnudas, tienen a mal quitarle, arrebatarle la vida a un animal, bañarse en su sangre, mientras la gente de seguridad ¿va? Está golpeando a todas las mujeres trabajadoras Entonces era como su ritual para el diablo. Ahí es donde entraba el conflicto con las personas de Alarma,
que era el periódico. Porque la gente decía, o que las conocía, hablaban de que ellas eran muy católicas. Aún así, con sus burdeles, ellos eran siguiendo siendo católicas. Entonces, ellas no eran las personas que arrebataban la vida. A ellas no les gustaba matar a las personas. Entonces, ellas... Según. Sí. Según esto, lo que ellas hacían era contratar gente que matara a las mujeres. Tenían a un porque celador. ellas tenían el verdugo, que ellas le llamaban el verdugo. Le llamaban el verdugo. De ahí viene lo del verdugo. Entonces ellas le llamaban el verdugo para que él... Ni siquiera las mataban al principio, o sea, simplemente las encerraban, las mataban de hambre, o sea, literal, hasta que ya no pudieran más. Y cuando estaban todavía vivas, las enterraban en la ranchería. Las enterraban vivas. Vivas en la ranchería. Entonces, de todo esto, se comentaba que ellas no habían hecho ese ritual porque a ellas no les gustaba matar ni animales, ni creían en eso porque ellas eran 100% católicas. Ok, 10 años de terror, 10 años de torturas fueron los que pasaron para que estas mujeres fueran atrapadas. Se cuenta que mucha gente de la policía y mucha gente de alto rango estaba involucrado en todos estos burdeles en el cual hacían intercambio carnal por la protección o por el apoyo para que no cerraran estos lugares. Llega una ley a lo que viene siendo el Estado y les prohíben a los burdeles trabajar. Okay. Entonces, en ese momento, ellas se protegen con los militares que iban a su burdel y les empiezan a decir, ¿sabes qué? Ya no te voy a cobrar nada. Tú puedes venir cuando tú quieras y te vamos a apartar. De hecho, las mujeres vírgenes te las vamos a apartar a ti, siempre y cuando tú me des la protección al burdel y que puedas seguir trabajando. A todos, o sea, no solamente el de ese estado, era a todos los estados, porque llegó una ley que ya los había, pues, aplacado y parado para que ya no estuvieran trabajando. Ok, si no mal recuerdo, el último lugar donde pusieron fue en Tamaulipas. En Ciudad Victoria. En Ciudad Victoria, sí. En Ciudad Victoria fue el último que pusieron. Solamente quedó uno abierto. Estamos hablando que ellas no son... La última de las hermanas queda viva hasta los años 80. Sí. Sí, una de ellas... O sea, son atrapadas dos. Sí, dos hermanas. No, 3 hermanas. Las 3 hermanas fueron atrapadas. Pero una de ellas muere en la cárcel. De cáncer. De cáncer. Ok. La otra muere en la cárcel por un accidente. Por un accidente de un albañil. De un albañil. Estaban haciendo una remodelación en las celdas, o sea, acomodándolas, tapando, no sé, huecos, hoyos. Y en la parte alta había un andamio y ellos habían subido un bote de mezcla. Entonces el andamio se ladea, cae el bote de mezcla y le cae exactamente. Y le arrebata la vida. Sí. La tercera hermana es la única que sale de la cárcel. Sale de la cárcel. En los 80s, si no mal recuerdo, se casa con un señor de 80 y tantos años y mueren los dos por causas naturales a los viejos, 97 años, creo. Sí, de viejo. O sea, digo, ellos todavía vivieron, todas se casaron y todavía tuvieron. Y rehacieron su vida completamente. Yo me pregunto, esta persona la conoció dentro de la cárcel, con la que se casó. ¿Va? Ok, esa parte no la sabía yo. Sí. ¿La conoce ahí? Ahí la conoce. Ok. Pero tú sabes todo lo que hizo. Tú sabes que eran unas mujeres que maltrataban, se robaron, raptaron a muchísimas niñas porque ni siquiera son jóvenes. No, las tomaban chicas. Cuando cada una de ellas, o las más bellas, salían embarazadas, para no perder la solvencia económica que ellas dejaban, las golpeaban hasta provocarles un degrado o un aborto. Un aborto. Como no querían que ellas se fueran, las ponían a barrer, a limpiar, y muchas veces ellas se volvían las golpeadoras de las compañeras. Sí, las manejaban como si fueran las celadoras. Exacto. Entonces, mientras tú no puedas trabajar, tú me vas a cuidar a las demás. ¿Viste los contratos que hacían? No vi los contratos. Ok. Dentro de la misma
empresa, ¿va? Ella les vendían ropa, joyas, artículos de aseo personal a costos elevados, los cuales ellas nunca iban a poder pagar, por lo cual su vida iba a estar amarrada al trabajo en estos lugares. Se los dejaban como a crédito para que estuvieran pagándolo con él. Pero nunca iban a terminar de pagar estas joyas. Si la mujer, si las damas de compañía no le sonreían al cliente, eran golpeadas. Eran castigadas. Frente a los clientes. Si no querían trabajar, eran golpeadas frente a los clientes. De hecho, los clientes tenían la orden de ir a reportarle para que, en dado caso de cualquier falta, creo que estaban constituidas 5 reglas. No te podías negar, tenías que sonreír, tenías que poner buena cara, siempre tenías que aceptar todo lo que se te pidiera del cliente. Todo. Y ahí en la sexta era todo. En la quinta. En la quinta. Era todo. De lo que ya no habían tenido, ninguna tenían. Ya. Ok. Todo. Yo vi todo eso, vi la mala alimentación que ellas, por la que ellas vivieron, que era un plato de frijoles y tortillas frías o tortillas duras. Lo que quedaba. Era con lo que estaban alimentadas todas las mujeres. Todas estas mujeres sufrieron de desnutrición, de enfermedades, y muchas murieron por causas no naturales, más que nada por enfermedades. Hablamos de 150 muertes. 150. Al pasar de 10 años. Ellas, o sea, no me imagino a 3 personas manejando este tipo de lugares con tanta impunidad por el apoyo del gobierno, por el apoyo... O sea, okay. sí, pero no. El decir, a trasladarlo a lo actual, se va a qué tantas ideas de qué tantos negocios. Digo, la trata de blancas como tal, que era lo que ellas se dedicaban, que fue por lo que fueron acusadas. Exactamente. Trata de blancas. No es algo de esos años. Ahorita creo que lo tenemos muy, muy actual. Lo tenemos demasiado fresco también en la mente de muchas personas, que lo hemos visto en demasiados reportajes. Cambiando, o sea, por ejemplo, dándole contexto a esto, a niveles o a tiempos actuales, tuvimos el caso del clan Trevi Andrade. El clan Trevi Andrade. Que era exactamente lo mismo, güey. Sí, si lo trasladas a tiempos actuales, era prácticamente lo mismo. Está el clan Trevi Andrade y después salió ya mucho más actual las personas que daban conferencias y en mitad de la conferencia le decían a la... y fue con una estandopera, una blogger, creo, una blogger. Que ya estando en el como que en la clase de optimismo. Sí, era como chido. Pláticas motivacionales, ¿no? Ok, ya o sea, en tu plática terminabas siendo ultrajada, güey. Sí. O sea, sigue siendo una mierda, o sea, sí, o sea, haciéndolo mal. Por donde lo busques, no... Pero sigue pasando. El problema es que sigue pasando. O sea, a lo mejor nos asombra que todo lo que hicieron y todo lo que pasaron. No son tantos años. Yo nací en el 84, hermano, en el cual ella salió de la cárcel. La última hermana salió en ese año. De la cárcel, ¿sí? O sea, no estamos hablando de tiempos... Digo, sí, son un chingo de años, ¿verdad? Sí, son muchos. Pero no te burles. Tantos. No te burles, desgraciado. No tantos. 1964. Empezaron su terror. Sí, 1964. Y el último fue en el 84 cuando ella perece. Así es. Si lo mandas a actuales, en los 90s, el clan Trevi Andrade y el grupo de Caritas Pintadas, o Boquitas Pintadas, Boquitas Pintadas, provocó el mismo pedo, porque dentro de esto, de este clan o de este concepto musical... Es que lo vuelves a poner en contexto y es algo fuerte para cualquier persona el decir, te están ofreciendo, a aquellos les ofrecían tierras, yo te voy a hacer famosa. ¿A costo de qué, güey? A costo de
de tu hija. O sea, aquí, ¿tú crees que nada más fue una niña cuando ellas estaban encerradas? Digo, lo llevas hasta la actualidad y hay un grupo en Japón, en Corea, Ujú. que las niñas están encerradas en un departamento de super lujo Sí. para que no tengan novios y no tengan distracciones banales, Sí, sí. pero van a tener todos los lujos dentro de un No departamento. les falta nada. No les falta nada. Sí, es un grupo de K-pop. Exactamente. Sí. Entonces yo digo, aunque la jaula sea de oro, jaula es. Sí. Al final de cuentas, si has notado, ha habido muchos casos de muchos videos donde estas personas se les nota, no sé, distraídas, divagando en el escenario, no concentradas, pasan desmayos, pasan caídas, pasan todo, porque en realidad, así las tengas con los mejores lujos, ellas no están llevando una vida normal. Entiendo que la mente humana trabaja a un nivel muy diferente una de otra, ¿verdad? Sí, claro. Pero ellas teniendo la oportunidad de poder gritarlo, güey. Al igual dices que no. Ay, Al igual ellas están amenazadas o las familias están amenazadas. sí, puede ser, porque en el caso de, por ejemplo, de Andrade, era la amenaza pública, de decir, es que vamos a decir tal y tal cosa, y a las familias se les pagaba. No se les pagaba lo que ganaba la hija, porque estás de acuerdo que la cantidad que se les daba a la familia no era gran cosa. Visto en reportajes y cosas así, no era como lo que tenían que darle, no era su parte. Pero se les daba una cantidad. Ok. Entonces, eso... ¿Viste? Se movió. Eso da miedo. Aquí da miedo todo. Han pasado cosas aquí en el estudio que luego se mueven las cámaras, Se mueven cosas. se mueven las... ya nos tocó que la lámpara empezó a moverse, ahorita la vela se movió, no Pues sabemos por pone qué. gorro un ruido que se escucha ahí. Ese es del aire, no te preocupes. Ok. O sea, digo, ¿cómo sigue pasando en la actualidad, güey? O sea, ¿cómo siguen habiendo encierros? Es que- ¿Cómo siguen habiendo...? A lo que voy es, uno lo escucha la historia y dice, es que fue en los 60s. O sea, no pasa nada, o sea, es que en aquel entonces era otro México. Ok, sí. Sí, lo oyes y dices sí. Dices, o sea, son los 60, pero si te das Pero en cuenta... los 90 pasó. En los 90 pasó, ahorita pasa, Y en los Estamos reales, 2000 o sea. está pasando. ahorita pasa. O sea, estas bandas de K-pop, al igual no se oye de que haya algún homicidio, algún asesinato. No se ha escuchado nada. Pero siguen viviendo en un encierro por totalidad. A los fans me dirán que estoy tonto y que estoy blasfemando. Sí, este video va a tener varios comentarios de... Horrible, sí, yo sé de que de K-pop. la gente que ama el K-pop, Sí. ellas me van a decir que estoy completamente... No, pero es que ellos también lo han visto en los videos y lo han subido muchos en los comentarios de que, oye, hay que checarlo, hay que llevarlo al hospital, o ¿por qué no los cuidan? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Pero vuelvo a lo mismo, no es una vida normal, no es una vida común, no es como que ya acabé de trabajar, ahorita voy para mi casa, pues ahí nos Viven, vemos. o sea, viven multimillonarios en un completo encierro. Digo, ahí por lo menos había multimillonarios, ¿verdad? En este entonces las poquianchis no les daban nada. Nada. Las golpeaban. No les daban bien de comer, las golpeaban, tenían el verdugo que las podía matar, tenían dónde las iban a encerrar, porque tenían te digo, sistema raro de tortura en el que ellas decían, es que no la mates, o sea, simplemente llévala hasta que se muera de hambre, sola, y ahora sí la enterramos. Pero lo que comenta la gente es que pues no se acababan de morir, o sea, simplemente ya no se podían levantar, entonces estaban vivas todavía cuando las enterraban. Ok. Vamos a darle un pequeño tiempo a Ok. este tema para que la gente lo empiece a Lo digerir digiera. porque está horrible. Está muy feo. Y vamos a escuchar 3 pequeñas historias Ok. que mi amiga Cabeza de Unicornio me mandó. Yo espero que les gusten y escuchen esto, gente. No puedo dormir, susurró ella mientras entraba en la cama conmigo.
Desperté con frío, abrazando el vestido con el que fue sepultada. Al crecer con gatos y perros me acostumbré al sonido de los arañazos en la puerta de mi habitación mientras dormía. Ahora que vivo solo, es muchísimo más inquietante. Nunca antes había escuchado a una niña llorar tan desconsoladamente, y menos aún en un hospital abandonado. ¿Cómo ves las historias de mi amiga Cabellita de Unicornio? Son cortitas, pero ella sigue teniendo un mood de miedo, un mood de terror. Y su voz angelical se convierte neta en una tortura para los cerebros de muchos. Es este juego de angelical y demonio al en mismo una tiempo, persona ¿verdad? de este tamaño. O sea, neta es horrible. Quiero darle un agradecimiento también a mi amiga Salma Lee, que nos apoyó hoy con la redacción y del tema. Muchísimas gracias a toda la gente de Ciber TV que siempre me apoya. A Dios cuando me habla por el chícharo. Entonces, a toda esa gente, muchísimas gracias. A las voces de mi cabeza. A las voces de mi cabeza. A las voces de mi cabeza. Carnal, ¿tú crees que esto vuelva a pasar en pronto? O sea, Que un suceso así se vuelva a dar. ¿crees que sea muy probable? Sí, fácil. ¿Sí No. crees que haya gente tan chisqueada? ¿No escuchaste? Es actual, es de ahorita. Ok. Se acaban de quemar los departamentos que estaban en el centro. Los En que el estaban en el subterráneo. subterráneo. Ok. ¿Dónde está el estacionamiento? Donde estaba el estacionamiento. Ajá. Pregunta cuánta gente sabía de esos departamentos. Y la gente de ahí vivía en un departamento. No tienen ventanas, no tienen nada. O sea, alguien tan loco dijo, voy a hacer unos departamentos aquí. Nada más cabía una cama. Era todo lo que tenían. Pero eran como bodegas, ¿no? Eran bodegas. Bueno, Bueno, ellos les decían departamentos. Terminó siendo departamentos porque Sí. mucha gente vivía ahí. Vivían ahí adentro. ¿Y siguen viviendo ahí? Ahorita no porque está cerrado, pero pues porque acaba de pasar lo de la quemazón. Pero ahí vivía gente. Sí hay banda, Y vivía mucha gente. sí hay banda bien tostada. Sí hay banda con desórdenes mentales muy fuertes. Yo no sé si ellas estuvieran mal de su cabeza o simplemente eran crueles. Es que podemos hablar del trauma que les pudo haber ocasionado el ver tantas torturas. O podemos ver también gente que dice, de aquí voy a sacar un provecho, es dinero. Y el dinero cambia a la gente, el poder cambia a la gente. Pero ¿en qué momento eres corrompido por totalidad, güey? Y vuelves a ser una persona sádica. ¿En qué momento tu armonía se rompió y puedes arrebatarle la vida con tal furia sin tener ningún remordimiento? 150 presuntos homicidios, 90 cuerpos encontrados, entre cuales había hombres, mujeres, fetos. ¿En qué momento perdiste Cualquier respeto o cualquier valor por la respeto vida a humana. Exactamente, o sea, ¿en qué momento tronó todo? ¿En qué momento te puede tronar la píldora para decir ya, o sea, bye con todo? Yo no sé si fue por los abusos del padre, no carnales, no Es que sexuales, sí, es que no sino comentan- el abuso psicológico. No comentan nada, o sea, estuve yo leyendo la historia y no comentan nada en referencia a la infancia de que su papá las haya maltratado o de que su mamá las haya maltratado. Simplemente comentan que el papá lo que hacía era llevarlas a cada Sí, llevaba a fusilamiento y Delfina y esto. a sus hermanas, Sí. las llevaba a ver, a ser partícipes visuales de los ahorcamientos, de los fusilamientos y de los todo. lapidamientos. O sea, Todo. era horrible a lo que ellas fueron sometidas. Pero nunca habla de algún maltrato hacia ellas, ni físico, ni nada por el estilo. Supongo que tuvo que haber algo, dado a que el Creo que papá sí las era madreaba. alcohólico, entonces tuvo que haber. O sea, yo digo que sí les Y en ponía aquellos sus- años sus- no creo que sea tan fácil que se hayan librado de algo así. Porfirio Díaz estuvo involucrado en esta onda.
Se habla de que estuvo la milicia completamente involucrada en todo eso. Que era parte del gobierno. Sí. Digo, no se puede decir que directamente él, porque no se nombra en ningún momento, simplemente la milicia de Porfirio Díaz. Sí. Neta, qué horrible. Estaba viendo, está ubicado, el lugar que tenían ellos, lo tenían en la calle Melchor Ocampo, número 38, de San Juan del Río. En San Juan del Río. San Juan del Río, ahí era, en la calle Melchor Ocampo, en el número 38. Regularmente lo usaban... Hay vestigios, o sea, creo que el lugar existe. El lugar todavía está. El lugar todavía está, es una vecindad. Ahorita actualmente es una vecindad. Antes los mismos dueños de la vecindad dejaban que la gente hacían como... El Estado hacía como estos recorridos nocturnos de miedo y cosas así, y entonces te llevaban a visitar el lugar. Pero media gente o varias gente llevaba velas, monos, ouijas, y las dejaba en la vecindad, pero ahí está habitada, o sea, la gente de ahí de repente amanecía y dijeron, ¿sabes qué? No, ya no traigas a nadie, ¿no? O sea, no queremos que la gente entre aquí porque lo que traen, pues, no está bien, o sea, de repente salías a tu porche a regar las matas y una ouija tirada con sangre y esto, porque los pacientes los dejaban ahí. O sea, como iban y visitaban el lugar, y se habla mucho de que ellas eran consideradas brujas, entonces todos llevaban a este lugar cosas para dejarlas, pues no sé, rituales, hechizos, embrujos y todo, lo dejaban ahí. Pues es que sí hacían alguno de brujería, pues el círculo con como la estrella de David o el metapentagrama, con un sacrificio de un animal, estar desnudas y ver cómo golpean a las demás para ofrecérselas al diablo. Es completamente ritual. O sea, neta, se habla de que estaban completamente tostadas estas mujeres. Sí, estaban mal. Pero vuelvo a lo mismo, a lo que tú decías, no sé en cuándo llegue el punto de decir, ¿sabes qué? O sea, la vida humana no vale nada. Ok. En Boquitas Pintadas también se habló de cosas satánicas. De ritos, de varios, pues, ofrendas y cosas que ellas rituales, hacían. ¿no? Sí. Igual que involucraban ciertos signos y igual ciertos... símbolos y todo para conseguir los éxitos de cada quien. Digo, ¿cómo decir? No me espanta, pero sí... Sí me alerta. Sí, o sea, no me da miedo, pero sí digo, o sea... Sigue pasando, o sea, digo, en la religión, en la santería, siguen habiendo ciertos rituales que son fuertes a la vista, pero son para salud, son para desenvolvimiento, para crecimiento, para uno encontrar un camino bien. Pero como hay cosas buenas, hay cosas malas. Aquí las cosas malas ganaron por sobre todas las cosas. Para ellas, esa era la verdad absoluta. Vamos a hacerlo así, porque esto nos va a dar dinero, nos va a dar, pues supongo yo que tenían los lujos que ellos querían. Pero si vestían con una túnica negra, vestían con una... No, tal cual como las señoras lloronas del... Sí, o sea, si tú ves... O las carmelitas devotas, carnal, sí, ¿sabes? ¿Me entiendes? Si tú ves la foto de ellas, o sea, dices... Son tres abuelitas, señoras, son tres abuelitas de rancho. Sí. Que están con sus harapos, no por estereotipar. No. Sino pero porque... estás hablando de los años 60, Ajá. de Porfiriato, así como las ves que salían en la película de Pedro Infante, así las veías vestidas, no veías otra cosa. O sea, así. ¿Cómo pueden estar las mentes tan trastornadas? Carnal, muchísimas gracias por venir, por No, al compartir. contrario, gracias por la invitación. Compartir un poco de lo que fue tu familia. Pues las tías, ya sabes cómo son, que de repente... Bicharacheras, ahí las señoras. andan con sus cosas, sus reuniones. Emprendedoras ellas. ¿Emprendedoras? Ok. Carnal, muchas gracias por venir. Al contrario, Manolito, muchas gracias por la invitación. Te agradezco demasiado que me hayas apoyado en este nuevo proyecto que tenemos, que es La Hora Muerta. Está muy padre tu proyecto. Neta, te agradecemos. Y pues bueno, este es tu público. Lo que tú les quieras decir. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias por estarnos escuchando. Espero que
que como quiera ahí le den una estudiada y una ojeada. Es un caso muy llamativo y que nos haga reflexionar un poco en valorar un poco más la vida humana, que no nos pase desapercibido que una persona ocupa ayuda o que alguien ocupa algo de nosotros. Entonces, estar ahí para apoyar, estar ahí para no menospreciar a nadie, creo que es lo que podemos sacar de enseñanza de todo esto tan negativo, sacar algo positivo y estar de acuerdo en que tenemos que tener algo de afecto hacia las demás personas. Ya está. Pues mi gente, muchísimas gracias. Por favor, échenos la manita dejando sus comentarios, dándole like y siguiendo a este nuevo proyecto y a la casa de Ciber TV. Les agradezco mucho y nos vemos en una próxima emisión en La Hora Muerta. Descansen y sueñen bonito si pueden.